Ahí está el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao. Gracias, Lino, por estar con nosotros este domingo. ¿Es el ministro que trascendió la grieta o no sería tan así? No, objetivamente parece que sí. Digo, vengo del gobierno anterior y he pasado al siguiente. Y el tema, bueno, parece ser un deporte por ahora unipersonal, pero es el único que he practicado por otra parte, pero parece que hay más de un adepto. No, creo que es importante destacar cuál es el valor de esto, es mantener la política de ciencia y tecnología como una política de Estado. Si lo que se hace en ciencia y tecnología rinde frutos en periodos que son bastante más largos que un periodo de gobierno. Y nosotros venimos trabajando, en realidad, desde el año 2003. Yo empecé en el gobierno de Néstor Kirchner como presidente de la agencia y hemos conformado un equipo altamente eficiente y profesional y formulado planes de largo plazo que se extienden hasta el 2020 en esta primera versión, y por lo tanto parecía conveniente mantener estas políticas que habían sido avaladas por toda la sociedad. Es decir, no es simplemente que se puso de acuerdo un presidente con una gestión anterior, sino que, por ejemplo, ese plan de ciencia y tecnología fue avalado por más de 1.500 referentes de todos los sectores. O sea, existe una continuidad de política, porque este es el punto, ¿no? Existe una continuidad de política y era importante que no hubiera solución de continuidad de lo que veníamos haciendo. Esto es un sistema muy frágil, ya sabemos por la historia reciente qué es lo que pasa cuando se interviene en el sistema científico, se producen daños irreversibles. Y había consenso en la comunidad científica de mantener las políticas y eso es lo que estamos tratando de hacer. Con respecto justamente al tema de las políticas, algunas de las preocupaciones de la comunidad científica tienen que ver con los investigadores que se incorporan este año. Son cerca de 900 que se habían pautado para el 2016 y parece que viene bastante lenta la incorporación. ¿Se va a cumplir con ese objetivo de los 900 adentro? No, se va a cumplir. Hicimos un cronograma de ingresos, siempre es gradual, no entran todos de golpe. Hubo un cierto retraso, sí, porque el Ministerio de Modernización revisó un poco cuál era el procedimiento de ingreso, porque parecía como que tenía que atenerse a lo que son las normas para el Estado en general. Luego se llegó a la conclusión de que es un sistema diferente y de ahora en más, bueno, van a entrar con el ritmo que teníamos previsto. Ahora, el CONICET tiene históricamente autarquía. ¿Es necesario que pase por el Ministerio de Modernización, teniendo en cuenta que el CONICET tiene un comité evaluador muy prestigioso y además con normas muy claras, muy específicas? ¿Por qué tiene que pasar por Modernización? No, tiene que pasar por Modernización porque son nombramientos del Estado. Entonces existía una cierta duda de si tenían que hacerse esos nombramientos vía los mecanismos tradicionales, los concursos que existen para los empleados públicos. Bueno, luego de analizar en profundidad el caso, se llegó a la conclusión de que no, y esto sigue con el mecanismo tradicional, que es con juicio por pares y una evaluación muy rigurosa, que es la que tienen todos los investigadores para poder ingresar a la carrera. Lino, ¿cómo definís política y económicamente el gobierno de Macri? A ver, no es una pregunta sencilla. Bueno, porque te complica la respuesta. Exactamente, exactamente. Te iba a dar las opciones, pero la pregunta es sencilla, lo complicado es la respuesta. Porque vos cómo hacés para que después termine esto y Macri no te diga, escuchame, Lino, ¿qué dijiste? Sí, a ver, y creo que políticamente está tratando de salir de una crisis económica importante, cuyas consecuencias todos sufrimos. Económicamente hay, creo que, un balance entre distintas visiones, no hay una visión totalmente monolítica y creo que hay una discusión interna, lo cual es positivo, digamos. Siempre es más fácil que se llegue a una solución correcta cuando se puede ver el problema desde varios puntos de vista que cuando hay una sola visión. No soy un experto en economía, obviamente, pero creo que lo que puedo dar fe por las reuniones de gabinete es que hay buena voluntad y una buena intención de hacer las cosas bien. No veo un sesgo manifiesto por beneficiar a los más ricos, que es un poco lo que se dice, sino que hay pruebas concretas, que se han aumentado las jubilaciones, se ha ampliado, y es algo que creo que no ha tenido mucha repercusión, la base de aplicación de las tarifas sociales. De hecho, eso ha disminuido mucho el impacto que hubiera tenido el incremento de tarifas, porque en la práctica es un sector minoritario el que va a tener el incremento de tarifas. Digo, creo que hay buena voluntad y una intención de hacer las cosas lo mejor posible en un contexto que no es sencillo. Ahora, mencionabas las reuniones de gabinete. Tengo entendido que bueno, en la gestión anterior no había reuniones de gabinete, ¿no? ¿Y ahora cómo funcionan? Pues son más de 20 ministros. Debe ser bastante complicado, ¿no? Llegar a meter un bocadillo. Sí, hay un orden del día, el jefe de gabinete es el que da la palabra y se tratan los temas más urgentes, pero es bueno saber qué es lo que está pasando en otras áreas, ¿no? Es decir, y poder, además, más allá de lo que se discuta ahí, hay como media hora en que estamos desayunando
pasando y es un momento muy oportuno para resolver los temas interministeriales que tenemos. O sea, para mí me resulta muy útil esta modalidad. Otra de las preocupaciones de la comunidad científica tiene que ver con los sueldos de los investigadores que más o menos rondan los 20.000 pesos netos cuando ingresan al CONICET. Y preocupa por el tema de la inflación, justamente. ¿Se prevé algún tipo de revisión de este salario de los investigadores? Bueno, está prevista la revisión sobre la base de las paritarias del Estado. Hay un 31% de incremento, esto se hace automáticamente. El año pasado se logró una jerarquización parcial tratando de homologar los escalafones que tiene el CONICET con otros organismos del Estado. Periódicamente se desfasan y habíamos negociado casi 2 años atrás una recomposición, se logró parcialmente, se otorgó por decreto en noviembre y tuvimos que pedir ese incremento presupuestario y ni bien empezamos. O sea, cuando se estaba pidiendo a todos los ministerios algún tipo de economía, nosotros tuvimos que pedir casi 500 millones de dólares. ¿A quién le pidieron ese presupuesto mayor? ¿A Macri? ¿A Lopetegui? No, bueno, nuestro supervisor, digamos, directo es Gustavo Lopetegui. Y bueno, dijimos que esto ya se estaba pagando, que era un hecho consumado y legítimo además. Y bueno, se aceptó y nos otorgó ese presupuesto, se está pagando, de hecho, ese aumento. Es siempre una preocupación, digamos, que no se desfasen los sueldos de investigadores porque es los cargos con mayor exigencia. O sea, un investigador, a diferencia de cualquier empleado público, tiene que producir. Claro. Y si tiene 2 informes no aceptables, o sea que no ha publicado trabajos en 4 años, queda fuera de la carrera. Y eso no ocurre en otras áreas, digamos. Entonces, y además es con dedicación exclusiva, son cargos además que compiten a nivel internacional. O sea, los investigadores argentinos, cuando publican su trabajo, lo hacen en la misma revista que un coreano o con un estadounidense. O sea que la calidad del producto es igual y los salarios son relativamente menores. Pero bueno, hay que tener también en cuenta el contexto de lo que es la administración pública. Claro, pero te pregunto en relación a ese tema también, porque si el tema del salario se va retrasando mucho en relación a la inflación, vos conocés mucho mejor que yo el tema, pero hay numerosos científicos argentinos que están estudiando afuera, con becas europeas, dadas por Europa directamente, y tal vez en un contexto donde empiezan a ver que sus salarios quedan muy retrasados, más allá del amor que tengan por la patria, tal vez no es muy estimulante volver a la Argentina con esos salarios. No, obviamente es un tema que siempre nos preocupa y siempre hemos tratado de hacerlo en tiempo real, digamos, hacerlo lo más rápidamente posible. De hecho, yo me estoy dedicando a esto desde el año 85, cuando fui el primer presidente de la Asociación de Personal de CONICET. O sea, tuve más tiempo de actividad gremial que como ministro. Sí. Antes lo hacía desde afuera, ahora bueno, es más fácil hacerlo cuando uno está a cargo del ministerio porque convence a los decisores. Pero claramente es un riesgo que tenemos en cuenta. No es algo que preocupe en lo inmediato, sí preocupa también el nivel de los subsidios. O sea, el investigador no solamente necesita un salario, necesita reactivos que son importados, que se cotizan en dólares y muchas veces, y es algo que estamos tratando de resolver ahora con la FIP, el costo de un reactivo aquí en Argentina puede ser 3 veces mayor en dólares que en Estados Unidos. Por los impuestos, por los distintos costos que vamos a tratar de disminuir a través de un canal especial para poder importar los insumos de forma más efectiva. Lino, te saco y te llevo a otro terreno. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Horacio González de la semana que pasó? Que bueno, no fueron muy amigables con la persona del ministro de Ciencia y Tecnología. A ver, primero creo que es la primera vez que logro extraer 2 aseveraciones de los discursos de Horacio González. Okay. No es algo que solía ocurrir. Vamos a la primera, no sé nada de ciencia. En ese caso, yo después de Houdini debo ser el ilusionista más grande de la historia porque convencí a todos los profesores de la facultad, que me dieron el premio al mejor promedio, a todos los evaluadores de mi trabajo, que los aceptaron, a los colegas que me premiaron, y de hecho a la a la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, que me invitó a la conferencia plenaria este año. Entonces, por lo menos debía reconocerme ese mérito. Y hasta la propia expresidenta que me convocó como científico para presidir el ministerio. Respecto de lo turbio, Horacio González tiene la propiedad de usar una adjetivación ampulosa, pero yo le voy a contestar como químico. Cuando algo es turbio es porque tiene sustancia en solución y uno lo filtra y se queda con algo.
Y a mí no me pasa eso con Horacio González. Yo filtro sus discursos y no me queda nada. O sea que yo diría que es un individuo límpido en ese sentido. Ahora, ¿tuvieron una buena relación en elogio, algún momento? Porque Es un elogio, digo. para la ciencia. pero da Devuelvo- pena, digo, en algún momento se llevaron bien, digo, es una lástima que dos personas digo, que son valiosas, eh, al menos así los considero, no- se estén cruzando así, ¿no? No entiendo el porqué de esta reacción. Bueno, es compartida con otros compañeros de ruta que no siguen sin entender mi decisión, que, repito, ha sido avalada por la gran mayoría de la comunidad científica y por la propia presidenta. Y la presidenta, digo, en su momento avaló, pero ¿pensás que sigue pensando lo mismo? ¿O es un sí que significaba no? Ese sí, sí, Lino, adelante. Bueno, fue un sí muy convencido, digamos. Podía haberme dicho que no. ¿Cómo fue esa charla? ¿Cuándo tuviste esa charla con Cristina? Y fue, a ver, creo que esto se anunció el jueves, fue el día anterior, porque el martes me hizo la oferta Marcos Peña, dije que quería consultar, lo consulté primero con el equipo, después la llamé, le dije que existía esta oferta concreta y que le preguntaba qué hacía, si aceptaba por un tiempo, si no aceptaba, y me dijo que no, que tenía que aceptar, que seguir, que mantener lo que se había hecho con las condiciones que en su momento ella misma reiteró, que es que se me diera el presupuesto, que no se me impusiera personal, y que además dijera que ella me autorizaba. Y bueno, esas fueron las condiciones. Por otra parte, digamos, cabe aclarar que yo tenía el pase libre porque el candidato del FPV, que era Daniel Scioli, había elegido a otro ministro para ocupar mi cargo. Así que, digamos, yo no tenía un compromiso partidario, sí con la expresidenta, que era la que me había elegido. Uno de los temas que tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología y que está muy en boga en todo el mundo son las startups. Y para eso muchas veces vos necesitas que haya una fuerte inversión del Estado porque para desarrollar eso vos necesitas capital de riesgo. Y pareciera que en Argentina no está presente ese capital de riesgo. Entonces ahí necesitas apoyo del Estado. ¿El Estado está dispuesto a financiar esos proyectos? Nosotros está dispuesto, lo está haciendo. Tenemos 110 startups que estamos financiando con capital semilla, que las asesoramos. En el caso de biotecnología, llevamos todos los años 4 o 5 de estas startups al congreso más importante que hay en Estados Unidos. Tienen un puesto en el stand de Argentina y ahí pueden contactar inversores o vender sus productos. Para mí es una de las políticas centrales de nuestro ministerio, es diversificar la matriz productiva, yéndose una economía basada en el conocimiento, y eso lo que implica es que hay que tener más empresas de base tecnológica. Y una empresa de base tecnológica es aquella que parte del proceso industrial pasa por el cerebro de alguien. Una ensambladora de productos electrónicos no es una empresa de base tecnológica, es algo que se va a robotizar. Una pequeña compañía que hace aplicaciones para teléfonos inteligentes sí lo es. Y nosotros apostamos a eso, porque el trabajo del futuro va a estar asociado a empresas de tecnología. Y por eso también estamos trabajando tanto en fomentar vocaciones por las carreras científico-tecnológicas. Lo hacemos con la Feria Tecnópolis, con el canal Tec TV, con programas como Program.ar para enseñar código de las escuelas, con el Centro Cultural de la Ciencia que tenemos en el Polo de Giol. Creo que estamos trabajando para las generaciones que van a buscar trabajo de acá a 20 años. Y por eso es tan importante tener políticas de Estado. O sea, los periodos de 4 años son irrisorios en términos de los periodos necesarios para cosechar el resultado de una política de ciencia. Lino, vamos a ver ahora lo que sucedía durante la semana que pasó con la protesta contra el tarifazo. Una protesta que se llevó adelante en distintas ciudades del país, muchas ciudades del país, y que tuvo, bueno, una cobertura también disímil en los medios masivos. Si les parece, vemos juntos lo que pasaba en la noche. ¿Cuándo fue esto? ¿El jueves? El jueves. Sí. El jueves por la noche, y después seguimos conversando con Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología. La vemos en nuestra pantalla, ¿les parece? Bueno. Son las 8 de la noche y estamos llegando a Rivadavia y Callao. Eso que escuchan es el ruidazo que se organiza en muchas esquinas de todo el país en protesta al tarifazo llevado adelante por el gobierno nacional. Este gobierno se lleva puesto el Estado de Derecho. Si la gente no sale a reclamar, es muy difícil que se retrotraiga. O sea, la manera es esta. Hola, ¿cómo anda? Bien, caceroleando. Estoy acá repudiando la política del gobierno en cuanto a las tarifas, pero no se me pierde de vista que la... Un segundo, si puede dejar de tocar. Perdón. Estoy repudiando la política económica de Macri y todos sus adláteres.
los servicios son un derecho invulnerable y un derecho humano, derecho a la vivienda, derecho a la salud, consagrado por toda la Constitución y por todos los tratados internacionales. Se plantea desde el gobierno que esta es una protesta kirchnerista. ¿Le llegó la factura de gas, por ejemplo? 10 veces más. ¿Y lo pagó? No, ¿Y la factura de luz? no pagué nada. No, de ninguna manera. Yo diría más bien que el que está beneficiando a los empresarios amigos del kirchnerismo es el gobierno, cuando le da este aumento de tarifa. Valvanera va en patas y remera, no al tarifazo. Aranguren, renunciá, tenés el corazón ortiva. No, decidimos venir porque la verdad es que no se puede vivir más con cómo están aumentando las tarifas de gas y luz. O sea, no aumentaron nada los sueldos o muy poco. En mi caso yo soy empleado de comercio, me subieron un 20% del sueldo. Vivo con 2, 3 amigos y nos llegó más de 3 lucas de gas. Es imposible vivir así. Ministro Beluto. No soy el ministro Beluto. Si no, reincorporaría a los compañeros. Contame un poco por qué viniste. Bueno, vine como toda la gente porque estamos re enojados con el aumento. Mal por todo lo que está pasando. Baja el salario, suben las tarifas. ¿Qué puede ser peor que eso? Si sos laburante, ¿no? Si tenés campo de soja, todo bien. El ruido se siente mucho. Hay bastante gente. Está cortada entre Ríos, Callao y también Rivadavia por el otro lado. ¿Con qué está haciendo ruido? Esto es una maraca, porque no, cacerolazo no, me la traje de Colombia hace mucho y la rescaté porque no me gustan las cacerolas. Yo agarré la cacerola esta de casa y me la traje y le doy. Hay un problema etimológico, ¿no? Porque hay algunos que dicen ruidazo y no cacerolazo, porque el cacerolazo eran las clases altas que protestaban contra el gobierno kirchnerista. Te agradezco la pregunta. Para nosotros es cacerolazo, porque lo del ruidazo es como respetar la grieta. Yo hago ruidazo, los otros hacían cacerolazo. No, esto es cacerolazo porque hay gente que votó a Macri e incluso caceroleaba antes y ahora viene acá. Dicen que están aprendiendo en el camino, ¿no? Sí, bueno, supuestamente ellos decían que tenían el mejor equipo de 50 años. ¿Es una protesta kirchnerista? Porque eso es lo que plantea el gobierno. Hay muchos kirchneristas, como yo, pero hay muchos que no. Y no, claramente esto es una protesta del campo popular, donde el kirchnerismo es parte del campo popular. También la izquierda, hay bueno, algunos que nos peleamos un poco, nos llevamos mal, pero somos todos laburantes y que protestamos por lo mismo, que nos aumenten el sueldo y que bajen las tarifas. En eso estamos todos de acuerdo y listo, vamos para adelante. Bien, Lino, ¿cómo le decimos? ¿Cacerolazo, ruidazo? ¿Da igual? Da igual, creo que hay un obvio sentimiento de desagrado por las tarifas, pero también hay que verlo desde el punto de vista racional. Creo que hay un acuerdo en que era necesario ajustar el monto de los servicios públicos, o en todo caso decidir qué se sacrificaba para seguir subsidiándolos. Creo que el error es tratar de analizar una medida aislada y no analizar las alternativas. Si uno decide mantener esa política de subsidios, tiene que decir qué es lo que no va a hacer, que puede ser más grave que pagar un monto superior. La forma en que se denomine no altera la cosa, pero me parece que, que el gobierno ha aceptado que ha habido alguna inconveniente en cómo se procedió, sobre todo por el tema de las audiencias y demás, que es un requisito legal, que es un poco lo que probablemente la Corte dictamine. Y en definitiva creo que se va a llegar a un sistema gradual de incremento que sea accesible para toda la población y que tenga que algún no es balance. Digamos. Pero bueno, ya ha habido una corrección, se ha fijado un tope, pero hay que explicar claramente cuál es el valor real, porque no se puede definir en términos de por ciento. Es decir, cuánto es el precio del metro cúbico de gas internacionalmente, cuánto se está pagando, cuánto se está dispuesto a subsidiar de ese valor. Y también hay que aclarar que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene una tarifa social, o sea que no va a pagar mucho más que eso. Entonces, esto está afectando a un sector relativamente minoritario que también paga otros servicios sin quejarse, Y yo veo lo que pago de tarifa eléctrica, lo que pago de cable o de internet y demás, que asumo que no es gratuito, que no tiene que estar subsidiada. Bueno, en este caso hay que aceptar que hay que ajustar de alguna forma para tener cierta racionalidad en el costo de los insumos. A propósito de los servicios, bueno, víctimas también de los aumentos de servicios fueron en su momento las universidades, ¿no? Y hay algunas universidades que están haciendo reclamos presupuestarios. ¿Cómo se maneja o cómo se va a manejar esa situación? Bueno, hay dos alternativas. Una es que
el Ministerio de Educación aporte fondos adicionales para pagar esto. También algunas gestiones para declarar que las universidades, como otros organismos que sin fines de lucro, tengan una tarifa reducida. Pero claramente, a ver, no existe la posibilidad de que se corte el gas o la electricidad a una universidad. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, es impensable que ocurra. Y bueno, y no lo van a pagar los profesores ni los estudiantes, lo va a pagar el Estado, como siempre. Lino, ¿qué tiene Macri que no encontró en Cristina en su momento? Yo creo que es la capacidad de escuchar y de corregir errores. Y que en realidad Cristina también escuchaba y era muy atenta en determinadas cosas. ¿No corregía errores? Creo que había menos, en el gobierno anterior en general había menos tendencia a asumir el error. A mí el hecho de corregirme es más afín con la conducta que uno tiene en el laboratorio, que continuamente tiene que corregir porque mantenerse en el error es la manera cierta de fracasar. Creo que hay una intención muy manifiesta de lograr consenso entre los distintos miembros del gabinete y eso, digamos, en esta, ya lo he dicho antes, así como en la gestión anterior era muy importante tener un contacto directo con la presidenta para tener el presupuesto, tener acciones rápidas y poder construir lo que hemos construido, ahora para que todo ese esfuerzo tenga sentido necesariamente tenemos que interactuar con otras áreas de gobierno, ¿no? Porque somos un ministerio de servicios, o sea, lo que le llega al ciudadano común de lo que hacemos, les llega a través de la salud, de la producción, de la educación. Entonces, este contacto y esta articulación interministerial que hay en este gobierno es particularmente útil en esta etapa. Ahora, vos resaltás el tema de la discusión y del diálogo. ¿Cómo definirías la gestión kirchnerista en cuanto a los logros en materia de industria, de ciencia, tecnología? Bueno, ciencia y tecnología no podía declarar en mi contra. Creo que hemos logrado objetivamente una serie de cambios históricos. Lamentablemente lo que no se logró es llevar eso a un desarrollo industrial, a una diversificación de la matriz productiva, por tiempos, por contexto internacional, por lo que sea. Esa es la asignatura pendiente. O sea, nuestro objetivo es cumplir con nuestra denominación, que es Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Si no logramos que el conocimiento genere valor, genere riqueza, nuestra función va a ser la misma que tuvo históricamente, un Ministerio de Cultura. Ahora, las condiciones económicas favorecen que eso suceda en este momento. Tenemos una mesa de debate económico entre unos minutos. Mira, yo creo que sí, y puedo contar lo que hemos hecho. Estuve en una misión en Italia, firmamos un convenio con la Unión Industrial Italiana para hacer un fondo de capital de riesgo de 100 millones de euros para invertir inicialmente en agroalimentos aquí en Argentina. Y ya hay 2 entidades bancarias italianas que están dispuestas a acompañar eso y venir y tener sede aquí en Argentina. Y eso va a permitir traccionar, porque en la medida que haya una exigencia de innovación, que es lo que es nuestra contraparte de ese memorándum, es decir, que solamente se va a invertir en aquellas empresas que primero sean socialmente responsables, pero que además innoven y que le agreguen valor a los alimentos. Tenemos un serio problema, y ya lo he repetido, Argentina se destaca a nivel internacional por la calidad de sus investigaciones en alimentos, ¿no? Las publicaciones son de la mayor calidad. Es un sector minoritario, pero muy de alta excelencia. Si uno va a ver ¿cuál es el sector que menos invierte en función de su contribución al PBI en investigación y desarrollo? Es alimentos. Entonces es una situación esquizofrénica. Nos definimos como un país productor de alimentos para el mundo y no hemos hecho avances significativos en innovación en materia de producción de alimentos. Entonces nuestra idea es que a través de este fondo, como caso testigo, podamos promover innovación teniendo en cuenta a qué mercado le vamos a vender, porque lo diferente de esto es que partimos de un mercado y venimos acá a buscar cómo producir en forma competitiva ese tipo de producto. A veces hemos hecho históricamente lo contrario, hemos financiado empresas que luego tenían problemas por barreras arancelarias, por calidad o lo que sea, para acceder a esos mercados. Entonces es un nuevo experimento que estamos haciendo, pero lo que voy es que hay un interés cierto, del cual puedo dar cuenta, de capitales extranjeros de invertir en forma productiva aquí en Argentina. Ojalá suceda, Lino, ojalá suceda. Bueno, espero que sí. Digamos. Muchas gracias por haber venido. Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, estuvo con nosotros. Muchachos, perdón,